esta práctica vamos a mover un servo a un ángulo determinado, haciendo variar el valor de un potenciómetro. El potenciómetro que vamos a usar es de 1K ohmios y lo conectaremos al pin A2. A través de su pin central obtenemos un voltaje entre 0 y 5 voltios. Colocamos el potenciómetro en la placa protoboard, haciendo presión suficiente hasta que esté correctamente insertado. Conectamos un cable negro a uno de los extremos del potenciómetro. El otro extremo del cable lo unimos a la barra de referencia de 0 voltios de la protoboard, indicada en color azul con el signo menos. Conectaremos el pin central del potenciómetro con un cable para unirlo al pin analógico A2. Este pin leerá el valor de tensión proporcionado por el potenciómetro. En este caso, el potenciómetro actúa como un circuito divisor de tensión. La placa Arduino convierte este voltaje entre 0 y 5 voltios a un valor entre 0 y 1023, ya que emplea un convertidor analógico y digital con una resolución de 10 bits. Para cerrar el circuito usaremos un cable de color rojo que lo conectaremos entre el otro extremo del potenciómetro y la barra de referencia de 5 voltios de la protoboard, indicada en color rojo con el signo más. Se hace esto para conectar todas las referencias de 5 voltios que después se conectarán al pin de salida de 5 voltios de la placa Arduino. Tomamos el microservo que tiene una corona en forma de cruz. Observamos que los colores de los cables son marrón, que se conecta a 0 voltios, rojo, que se conecta a 5 voltios y naranja, que lo conectaremos al pin 9 de la placa Arduino. Otros servos tienen otra secuencia de colores, como negro, rojo y blanco, conectándose de la misma manera que la anterior. Pinchamos un cable negro al hilo marrón. Pinchamos un cable rojo al hilo rojo. Pinchamos un cable verde al hilo naranja. Por este pin se le inyecta una señal PWM de 20 milisegundos y los pulsos van a variar entre 1 y 2 milisegundos, de forma que en un extremo esté a 0 grados y en el otro extremo esté a 180 grados. Una vez realizado el montaje, conectaremos el cable negro a la barra de referencia de 0 voltios de la protoboard. Conectaremos el cable verde al pin 9 de la placa Arduino. Conectaremos el cable rojo a la barra de referencia de 5 voltios de la protoboard. En la programación emplearemos la librería de servos que genera PWM para posicionar el servo en su ángulo proporcional. Conectaremos el cable rojo a la barra de referencia de 5 voltios de la protoboard. Estos dos cables alimentarán al servo. Para dar tensión a los componentes de la protoboard, emplearemos un cable negro que conectaremos entre la barra de referencia de 0 voltios de la protoboard y el pin GND de la placa Arduino. Para cerrar el circuito usaremos un cable de color rojo que pincharemos entre la barra de referencia de 5 voltios de la protoboard y el pin de 5 voltios de la placa Arduino. Por seguridad, siempre empezaremos por donde no haya tensión hasta donde haya tensión, de forma que nunca pondremos en peligro la placa Arduino. Una vez hecho el montaje, le damos alimentación a la placa Arduino a través del conector USB. Esta práctica consiste en el montaje de un potenciómetro y un servo, de forma que la placa Arduino procesa el valor de tensión del potenciómetro y nos proporciona un ángulo entre 0 y 180 grados para posicionar el servo.